Size distribution. Entonces, size distribution. Entonces, de distribución de tamaño, tenemos esta hoja, pero aquí tiene varios, pero lo que quiero que vean aquí es el código de colores, bien importante. Todo lo que está en este amarillo realmente es fondo, no hay ningún problema si modifican algo en las celdas que están de este color, no pasa nada si quieren poner 4, lo que sea. En lo blanco, todo lo que es blanco es realmente lo que deben de evitar. Cuando les digo, aunque no pongan nada aquí no pasa nada, pero no deberían de escribir en la parte amarilla. Más bien, en las celdas blancas son las destinadas a poner un comentario o las celdas que se pueden modificar. Si ustedes ven una celda blanca, quiere decir que es un dato que normalmente van a poner. Y si no lo conocen, lo van a tener que calcular. Algo van a tener que hacer, pero si ustedes ven una hoja, no importa cuál sea la de Molycop, todos los datos blancos los tienen que llenar de acuerdo a su proceso. Se los tienen que medir al final de cuentas. Por ejemplo, aquí dice, esta es una granulometría y me dice el peso de la muestra, total sample weight, en gramos, seco, 400. Si yo no cambio eso y cambio todo lo demás, no me va a calcular bien la hoja. Por eso, todo lo blanco se cambia. Número de malla, esto se puede cambiar, esto sí realmente es una etiqueta. Apertura de la malla, aquí está. Es bien importante la apertura de la malla cuando hacemos el muestreo. ¿Por qué? Porque si no hacemos una buena granulometría de tamaños, nuestras simulaciones van a ser muy malas, y vamos a ver ahorita en detalle por qué. Aquí ven, cada uno de estos puntos es lo que se midió experimentalmente. Entonces, toda la simulación va a depender de qué porcentaje de partículas tenga de cada tamaño. Lo que hacen todos los sistemas de molienda, o todos los sistemas de simulación más bien, es hacer un balance de masa por fracciones. Y vamos a poder ver si entra partículas de tamaño 1, 25.400 micras, estas las unidades son micras. En todas las hojas de Molycop, lo único que se les olvidó ponerle aquí es ponerle que esto esté en micras. Pero de cierta manera es lógico, porque las mallas, aquí, si esto es la malla 400, la apertura es 38 micras. Si usted lo tiene en milímetros y lo ponen aquí en milímetros, no va a funcionar, porque los modelos, algunos modelos, están en función del tamaño de partícula y se utilizan en unidades de micras. Entonces, esto siempre está en micras, micrones, aquí. Entonces les decía, si aquí yo le pongo que, por ejemplo, 1180 micras, el 5% son de este tamaño, pero al momento de yo hacer mi granulometría, este tamaño me equivoco. ¿Cómo me puedo equivocar? A lo mejor la malla que utilicé ya está dañada, está muy elongada, la apertura ya no es en realidad ese tamaño. Pues el número que me da aquí no va a representar este tamaño de partículas. Cuando andan granulometrías, las mallas deben estar en buenas condiciones. El tamaño de la malla debe ser realmente la que dice la etiqueta, la placa de la malla. A veces ha pasado que tienen una malla que dicen, la malla 400. Fíjense, aquí viene la malla 65. Pero hay diferentes estándares de mallas. Tenemos la Tyler, la US, la ISO y la de la STM. Todas esas mallas pueden tener un número similar, pero diferente apertura. Si ustedes le reportan, aquí yo tenía la malla 64, pues se parece a la 65. Pero ustedes no saben, pues realmente no van a saber de qué tamaño son esas partículas. Y eso es un error muy común y que cuesta mucho al momento de hacer un balance.
Entonces es bien importante que sepan de qué tamaño están. Y aquí, en esta misma hoja, al final, hay una tabla de la serie de mallas del Tyler US Running Standard, que la hizo 565. Y aquí viene el tamaño de la apertura, el número de malla, el número de malla está en amarillo, para muchas fracciones. Para todas las fracciones, por si tienen alguna duda. Bueno, entonces, lo blanco ya dijimos lo podemos cambiar. Lo de color gris o plomo, todas estas celdas grises son respuestas del modelo, en todos los casos. Si a ustedes se les ocurre modificar alguna de estas, la hoja ya no funciona. Algunas es grave, por ejemplo, si yo cambio de esta, pues a lo mejor ya no me va a calcular el tamaño 50 de la granulometría. Pero si yo muevo una aquí, pues ya no me va a calcular la granulometría. Este no hay tanto problema. Pero en un modelo a lo mejor muevo alguna celda de color gris y ya el modelo no está calculando absolutamente nada y no funcionan mis resultados. Entonces, la restricción principal es no muevan ninguna de estas celdas de color plomo, no los toquen, son respuestas. Si ustedes tienen el D80, dices que yo conozco este dato, pues bueno, nada más les sirva de comparación, pero nunca lo vayan a modificar dentro. Si le dan clic a cualquiera de estas, hay una fórmula, siempre va a haber una fórmula. Entonces, esa es una de las desventajas, no sé si voy a quitar la fórmula. Es una de las desventajas de Molecop Tools. Como el modelo está ahí abierto, fácilmente se puede modificar. Y mucha gente dice, es que yo no uso Molecop Tools por eso. Desde luego lo muevo. Entonces, una recomendación es que ustedes ya tienen una copia que les acabo de pasar ahorita. Guárdenla como una copia en blanco. Entonces, cada vez que usen una hoja, úsenla, guárdenla con otro nombre, pero nunca sustituyan la que tienen, porque si la hoja se llega a dañar, ya no la van a poder recuperar, ¿verdad? Es bien importante acá, que tengan una hoja. De todos modos, si en un momento dado no se quedan sin su copia, no pueden contactarme por correo y se las puedo enviar, ¿no? Les puedo enviar o contacten a su representativo de Molecop. Sí, normalmente hay no hay, creo que no hay ningún problema, no. Bueno, aquí hay que notar algo de esto dentro de esta granulometría. Por ejemplo, este es un caso, pues el que tenemos ahorita en la hoja. Si ven, normalmente si graficamos el porcentaje pasante o porcentaje acumulado, casi todas las granulometrías tienen esta forma. Si son rectas, pero son 100% pasantes, y después ya empieza a disminuir, pero normalmente la relación aquí cuando graficamos un logaritmo es lineal. O sea, las granulometrías son así, cuando aquí es escala logarítmica del acumulado contra el tamaño de partícula, pero escala logarítmica. Esta parte es lineal. Entonces Bond, que es el padre de la molienda, encontró que con el 80% acumulado ya estamos en la parte lineal y lo utilizó como referencia para caracterizar cualquier tamaño de partícula. Este le llamamos el diámetro 80, porque es el 80% acumulado. De hecho, estas hojas de aquí abajo miden directamente el diámetro 80 de esta granulometría. Entonces, esto funciona muy bien para molienda de bolas. Siempre la distribución es, o en la mayoría de los casos, si la distribución no lo ven de que está bien, es lineal. De hecho, una manera de saber si mi granulometría está bien realizada, aquí voy a obtener una línea bastante recta, o sea, los puntos van a ser consecutivos. Pero, ¿qué pasa con molienda SAC? La granulometría no tiene esta forma.
en la escala logarítmica, la parte final tiene como una pequeña desviación. Tiene una pequeña desviación. O sea, a lo mejor aquí sí puede ser lineal en una sección, pero al final ya no es como la de Bond. La de Bond era lineal completamente. Aquí no. Aquí sí hay una desviación al final. Entonces, la teoría de Bond que normalmente utilizábamos para describir la molienda de bolas ya no aplica al 100% para molienda sacra. Y es porque en los tiempos de Bond no existe ese tipo de molinos. Y la molienda sacra en realidad es una suma del proceso de chancado con el proceso de molienda. Entonces, como juntamos ya dos procesos con aparte una clasificación, modifican mis granulometrías. Entonces, algunos utilizan todavía Bond para hacer diseño de molinos de bolas, pero este simple concepto básico, que es la granulometría, me está limitando bastante la exactitud de mis datos. Entonces, es donde las herramientas que utilizamos en Polycom Tools nos ayudan a describir. Cállate, ¿por qué no funciona? Entonces aquí está. Normalmente lo que utilizamos para caracterizar una alimentación y una descarga es con los diámetros 80. Por ejemplo, para el F80, este es el diámetro. Para el P80, este sería el diámetro del producto. Entonces, en lugar, si queremos describir una granulometría, decimos, el tamaño de alimentación es este y el del producto es este. Un punto de referencia, ¿no? Pero para molienda sacra ya es más difícil porque esto puede ser que esté para arriba o para abajo. Se puede pasar por el mismo P80, pero a lo mejor esta granulometría puede ser así. Y podemos tener dos alimentaciones con el mismo F80, pero granulometrías muy diferentes. En cambio, con molienda de bolas no. Si tienen el mismo F80, generalmente la granulometría va a ser muy parecida. Las pendientes son parecidas, las pendientes. Cuando es molienda de bolas, por ejemplo aquí, del producto de la alimentación fue otra cosa que encontró Bond, las pendientes son muy similares. Quiere decir que estas curvas, estas rectas, son paralelas, son bastante paralelas, o sea que la pendiente es similar. Pero en molienda de SAC no. Si yo grafico para el mismo mineral, tiene que ser el mismo mineral, por supuesto. Si yo grafico la alimentación de un SAC, pues se va a ver así, y de bolas, y el producto puede estar así. La alimentación no necesariamente es paralela. Entonces la teoría de Bond ya no funciona, porque toda la teoría de Bond de potencia y determinar el tamaño del molino y todo, se basa en este paralelismo. Una consulta, y en el HPGR, ¿cómo era el comportamiento? El HPGR es más como una chancadora, ¿no? También ocurre algo similar. Para HPGR, la alimentación generalmente es así, gruesa, porque ya viene un proceso de que tiene una cantidad de finos baja, porque viene de chancado, es más de un proceso de chancado. Pero el producto contiene una cantidad importante de finos. ¿Sí? Produce más finos que un chancado convencional. Como de hecho, o sea, no es tan recta, sino sí tiene esta pendiente hacia abajo. Ellas tienen una pendiente. En chancado normalmente vemos pendientes de este tipo. Esto significaría baja producción de finos. En procesos de chancado la producción de finos es lenta. En procesos de molienda la producción de finos aumenta. Entonces, pero el HPGR me produce más finos. Sigue habiendo esta disminución, pero comparado con la alimentación ocurre esto. Entonces tampoco Bond, aunque Bond fue para bolas, no aplica, ¿no? Utilizamos otra técnica para describir este tipo, el de rompimiento. Entonces vamos a dar un repaso a lo que es los circuitos de bolas
lo que pueden hacer en Money Tools. El objetivo del curso no es ver moliendas o bolas, sino SAC y HPGR, pero vamos a dar un repaso. Circuitos abiertos son los circuitos donde la alimentación fresca que viene del chancado con agua se alimenta al molino. La única oportunidad que tienen las partículas de reducirse de tamaño es lo que pasa de aquí a acá, ¿sí? Y con agua se mezclan y se produce un producto final. Este es el proceso más ineficiente de molienda. Tenemos únicamente un paso para que las partículas se reduzcan de tamaño. Y aparte, que se conoce que entre mayor cantidad de finos, ahorita vamos a ver los detalles, entre mayor cantidad de finos, la molienda es más eficiente. Y de manera general, el producto que viene del proceso de chancado, la cantidad de finos es del 5-10%, dependiendo del mineral, por supuesto. Pero la cantidad de finos es muy inferior de la cantidad de finos que produciría un proceso de molienda convencional. Entonces, como no hay muchos finos aquí, la eficiencia es muy baja comparada con otro tipo de circuitos. Entonces, esto es la manera más ineficiente de instalar el molino. Y con el fino le llama menos malla 200. Es un problema. Menos finos depende de tu planta. Habrá algunos que menos finos es media pulgada, a otros, bien, muchos utilizan la malla 200 de referencia como menos finos. Yo utilizo la malla menos 400 como mi fracción de finos. Las partículas muy finas. ¿Sí? Pero para molienda SAC, por ejemplo, generalmente los finos los definen como la fracción de menos media pulgada para molienda SAC. De hecho, es un dato tan importante en la operación SAC, la cantidad de finos, que es a veces un secreto industrial de cada planta, definir cuál es su tamaño de finos y su proporción de finos óptimo. Yo he trabajado para varias empresas y es lo primero que me hacen decir: no divulgues cuántos finos estamos operando en molinos SAC, porque es bien importante, o sea, batallan mucho para encontrar qué porcentaje de finos les da una buena productividad en el molino SAC. Pero sí le puedo decir que la mayoría anda de media pulgada, 3/4 de pulgada, por ahí está su fracción de finos. ¿Y en el HPGR cuántos finos hay? Cuando veamos HPGR hay una fracción importante que se mete y es simplemente para llenar los huecos, que generalmente anda como de 20 a 30% de finos, de partículas menores a media pulgada. Cuando veamos HPGR vamos a ver por qué esto ayuda y cuáles son las ventajas que se tienen de recircular finos al HPGR. Entonces, el circuito directo es el circuito el más convencional para molienda primaria. La carga fresca que trae pocos finos se meten al molino, el molino va a generar un 20-30% de material fino, se manda a clasificar, bueno, va a generar más dependiendo de condiciones de molienda. Una parte de todos los finos que entran, generalmente del 70 al 80% de los finos se remueven y del 20 al 30% de los finos se retornan. Esto es una operación convencional eficiente. Es un problema del ciclón. La eficiencia de clasificaciones de los ciclones no es muy buena, porque 30% de las partículas que ya tienen un tamaño de menos 400 mallas, pues están regresando al molino y se pueden remoler y pueden causar una sobremolienda, problemas de larvas, pero aún así estas partículas finas ayudan a la molienda. Entonces, la desventaja del ciclón es una ventaja del molino. Y ahorita les voy a explicar exactamente por qué esa recirculación de finos aumenta la eficiencia del molino. El otro circuito es el reversible. Aquí es donde la carga fresca se alimenta al cajón del molino, pero en lugar de entrar al molino, se manda primero, se bombea al ciclón, se remueven los finos y en el overflow se viene todo el material grueso con una fracción de finos importante, 30% de todos los finos que entraron, y esto después pasa a molienda y luego se muele, se regresa a clasificación. Este tipo de circuitos se instalan cuando la carga fresca, no siempre es el que viene de otro lado, tiene una cantidad importante de finos,
por ejemplo, circuitos de molienda de remoledores, donde ya pasaron por un proceso de reducción de tamaño, ya trae una cantidad importante de partículas finas, y aquí se las quitamos primero. ¿Por qué? Porque si metemos mucho fino acá, va a causar problemas de remolienda de partículas que ya tienen el tamaño adecuado. Otro problema, que generalmente aquí trae mucha agua, ¿sí? Porque ya viene de un proceso de clasificación. Este puede ser el overflow de otro ciclón, que va a venir al 40% de sólido, 50%, que es mucho para un molino. Entonces se mete al ciclón y el underflow va a estar ya como al 70-60%, que es eficiente para molerse dentro del molino. Sabemos por qué una baja cantidad de agua aquí ayuda a la molienda. También existen Molycop Tools, el proceso de reducción de tamaño por un proceso dual. Aquí tenemos donde la carga, hay dos alimentaciones, una aquí y otra acá. La carga primaria generalmente va a ser partículas muy finas que se alimentan al circuito que primero van a clasificar, una carga secundaria, una alimentación secundaria que es muy gruesa para alimentarse al ciclón, entonces se alimenta al molino. Ese es el caso cuando a veces se tienen minerales de procedencias diferentes. Alguno puede venir directamente de mina y otro de un proceso ya de molienda. O me han tocado casos donde el mineral que viene de mina trae muchos finos, pero la fracción de gruesos podría dañar al molino. Pues, ¿qué se hace? Se pone una zaranda, se remueve una cantidad importante de finos, se mandan para acá, y todo el material grueso que podría dañar el ciclón se manda a moler, y eso aumenta mucho la eficiencia. Este tipo de circuitos que también son que hay algunos que otros por ahí en otras plantas, también se puede simular en el control. Carga circulante, bueno, no he discutido la carga circulante, pero sí. En el ciclo de la alimentación me dicen cuando a veces es gruesa demasiado, ¿hay un porcentaje mínimo de finos que existe? ¿Cuándo puede dañar el ciclón? Daña el ciclón cuando la partícula es muy gruesa y pues se va a venir para acá y puede tapar el under, ¿no? La otra muy gruesa y los impulsores de las bombas se empiezan a dañar, precisamente porque es material muy grueso y viaja a alta velocidad y golpea y empieza a dañar los lines. Claro, pero hay un porcentaje de malla que se dice, digamos, a partir de 10-15% de finos es grueso. Depende del diámetro del ciclón. Por ejemplo, yo he visto ciclones que clasifican partículas de media pulgada, que es muy grueso, que son ciclones de 30, de 26, de 30. De hecho, ahorita ya en México hay una planta que tiene ciclones como de este tamaño. Son D44, que son los más grandes, y están clasificando partículas de un cuarto de media pulgada. Ciclones más pequeños, a lo mejor el límite es un octavo, de ciclones de 15, que ya son mucho más grandes. No hay una fracción porque dependería mucho de las condiciones de operación, pero generalmente para ciclones pequeños, hablando de 10, 15, de 10, de 15, pues un octavo de pulgada ya es el límite, ¿no? O sea, lo mínimo de eso. Para la mayoría malla 10, casi todos los ciclones pueden con malla 10. 100% malla 10, no hay problema. Bueno, la carga circulante es importante. Por ejemplo, en este caso, perdón que me regrese, la carga circulante según Bond, como les digo, no es Jet Bond, es otro Bond. Fue padre de la molienda, arte norteamericano. Él encontró que con un 250% de carga circulante la eficiencia de molienda es alta. Es simplemente porque, fíjense, un 250% de lo que entra aquí, si entra 100 toneladas, andan 250 toneladas de material dando vuelta aquí. Se obtiene una eficiencia alta de molienda simplemente porque esa cantidad de finos me aumenta o me modifica las condiciones de operación de la pulpa aquí adentro, y ahorita lo discutimos más adelante, pero para un circuito así es como del 250%, lo óptimo. Lo real anda entre 200 y 300%. Cuando es muy alta empieza a haber otros problemas, la bomba ya no puede bombear, se empieza a derramar el tanque, el cajón del molino,
y suceden otros problemas. En cambio, en un circuito reversible, la carga circulante difícilmente llega al 120%. Es simplemente en un circuito de este tipo, con muchos finos, mucho del material, 70% de los finos, se va a ir para acá. Entonces, de todo lo que entró, muy poquito va a venir para acá, muy poco, ¿no? Un porcentaje, 20, del 50% del material. Entonces, la carga circulante que se desarrolla en un circuito reversible es del 60%, 80%, por debajo de lo que entró, precisamente por el arreglo. La carga circulante es un par. En este circuito va a depender mucho de la relación de masa. Si este es mayor, la carga que se mete directamente al molino va a operar más como un circuito directo, o sea que la carga circulante va a andar en el rango de 200%. Si este circuito, si esta corriente es mayor con respecto a esta, el circuito va a andar por debajo del 100% de carga circulante, 120%. Entonces, circuito cerrado directo, cargas circulantes altas. Circuito reversible va a andar carga circulante debajo de los 100%. Es común, en los circuitos. Entonces, ¿cómo definimos la carga circulante? Si es un parámetro tan importante para la operación del ciclón, se define como la masa seca del underflow entre la masa seca del overflow. O sea que si yo tengo la relación entre la masa seca que entra aquí, entre esto me da 3, quiere decir que tengo un 300% de carga circulante. Y así para cada caso. En todas las hojas de simulación de circuitos calcula la carga circulante, porque la carga circulante se utiliza para hacer el balance de masa y precisamente se necesita conocer para saber qué tan bien andamos en esta operación. Ahora, recordando un poco de la teoría de los molinos, vamos a definir qué está pasando dentro del molino. Dentro del molino tenemos varias cosas sucediendo. Al girar el tambor, aquí está, en este caso el molino estaría girando en esta dirección. La carga se mueve hacia acá. Las lainas, que son todas estas barras transversales que hay dentro del tambor, generan un arrastre, o es lo que realmente está agarrando la carga y lo que hace que se eleve. Si fuera un molino liso, pues el levantamiento sería muy poco, ¿no? Porque nada más la fricción sería lo único que lo pudiera levantar de estas partículas. Entonces, se genera un perfil de carga. Bueno, nosotros le llamamos levantadores, pero aquí dicen liners, ¿verdad? ¿O liners? Liners. Los levantadores o los liners de carga hacen que unas partículas suban y por la gravedad caen. Entonces, en esta parte realmente están friccionándose unas con otras. Otra fracción queda atrapada sobre esta altura de los liners, llega a subir y cae golpeando la parte de la carga de la parte inferior. Cada molino, dependiendo de su velocidad, del diseño de sus liners y del tamaño del molino, va a desarrollar un diferente perfil de carga. El perfil de carga de un molino de bolas no es igual al perfil de carga de un molino SAC, porque se utiliza para cosas diferentes. En un molino SAC, lo que necesitamos es más impacto, o sea que esta sección de aquí, a esto le llamamos el riñón de carga, que el riñón de carga produce partículas finas por abrasión, por atracción. Como las bolas están rolando unas sobre otras, pues el mecanismo para producir partículas finas es por abrasión. Es como estar ligando, estar friccionando las partículas, produce partículas finas. En cambio, en esta parte que llamamos efecto de catarata es por impacto. El impacto, después de un impacto, me genera un producto grueso. Pero ¿qué pasa en molienda SAC? Las rocas que se alimentan son grandes. Necesitamos romper esas partículas por impacto, no tanto por producir finos. De hecho, el circuito convencional SAC el SAC va seguido de un molino de bolas. El SAC me produce partículas relativamente gruesas y el de bolas me produce los finos.
Entonces, de acuerdo a lo que queramos, se puede modificar este perfil de carga. Los levantadores, las liners, los liners de los molinos de bolas son pequeñitos y son ondulados normalmente. Pero los liners de un molino SAC tienen a ser hasta de este tamaño, grandes, ¿no? Porque queremos elevarlos mucho para elevar las rocas y las bolas a gran altura caigan y se fracturen cuando caen. Y todo lo de aquí me va a depender qué es lo que yo quiero. Cuando veamos SAC vamos a ver más detalles de este perfil de carga. En la parte de abajo del riñón, este le llamamos riñón porque es, tiene forma de un riñón, que da el paquito porque está revelado. Bueno, en la parte de aquí abajo le llamamos pie de carga, ¿sí? Es la parte inferior de la carga. Lo que idealmente se quiere es que todo lo que suba, ya sea en moliendas SAC o de bolas, golpee en esta parte. ¿Por qué? Porque aquí hay partículas. ¿Qué pasa si golpeara acá? Pues no rompe nada, desgaste de las liners, rompimiento de las bolas, bola rota genera problemas, ya no mueve, rompe otras bolas, genera muchos problemas, ¿no? Y eso es porque esté golpeando los liners. Lo que queremos golpear es el pie de la carga. Y de hecho, hay todo un trabajo, hay todo otro tipo de simulación para diseñar un perfil adecuado de estos liners. A diferentes diseños de liners, me genera diferente perfil de carga. ¿Okay? En la parte de arriba le llamamos hombro de carga, que es hacia la altura donde sube el nivel de carga y se caracteriza su posición por las manecillas del reloj. Por ejemplo, aquí serían las 12, 6, 3 y 9. Entonces, el hombro de carga para este nivel está más o menos como a las 2. Son 3, a ver, como a la 1:30 por ahí. Y este estaría aquí como a las 6:30, 7. ¿Por qué? Porque esos puntos se toman de referencia. Entre más suba mi hombro de carga, más altura va a tener para caer, ¿sí? Pero se tiene que pegar más o menos aquí entre las 7 más o menos. Entonces, ¿qué efecto? ¿Cuáles los factores que afectan a la molienda, el molino de bolas, por ejemplo? El transporte de la pulpa, bien importante, ¿no? El molino de bolas, el diámetro es más pequeño con respecto a la longitud y el transporte de pulpa se hace crítico. ¿Sí? Aquí simplemente el material entra, tiene que pasar todo este lecho, ¿sí? Tiene que pasar todo el lecho y desborda. ¿Sí? Los fenómenos que ocurren ahí son un poco diferentes de lo que ocurre en molienda SAC, pero en molienda SAC también hay problemas de transporte y son de otro tipo. Pero el molino de bolas, uno es la velocidad de transporte. Si el mineral pasa muy rápido, va a tener muy poca probabilidad de ser fracturado. El tiempo de residencia, y va relacionado con la velocidad. Si este mineral dura mucho tiempo dentro, va a tener mayor probabilidad de romperse. En el molienda SAC, el diámetro es más largo que la longitud, entonces las partículas duran muy poco dentro del molino, muy poco. Entonces, vamos a ver adelante que tenemos una parrilla que limita esa salida y así de una manera artificial aumentamos el tiempo de residencia. Efecto de la densidad. La densidad juega un papel muy importante en todo lo que es molienda, junto con la viscosidad, que estas dos están relacionadas con el porcentaje de sólidos. Lo que nosotros normalmente controlamos en molienda es el porcentaje de sólidos dentro del molino. ¿Por qué? Porque sabemos que entre mayor porcentaje de sólidos, más alta es la densidad y más alta es la viscosidad. Ahorita vemos cuál es el efecto. Hablando primero del tiempo de residencia que está con respecto a la velocidad del transporte. El tiempo de residencia del molino está relacionado con el volumen del molino ocupado por la pulpa. Es como el tiempo de residencia promedio en un tanque. Si lo divido entre el flujo volumétrico de pulpa, me da el tiempo promedio que duran las partículas dentro del molino.
que generalmente es como de entre 5 y 8 minutos para la mayoría de los molinos. Entonces, esta relación me indica cuánto tiempo en promedio demoran las partículas. Entonces, si yo aumento mi flujo volumétrico, si aumento más material, ¿qué va a pasar con el tiempo? Disminuye, ¿ok? Entonces, si la partícula dura menos dentro del molino, eso representa menor probabilidad de ser fracturado. La fractura es muy difícil, por eso la eficiencia de energía es tan baja. La eficiencia de utilización de energía. Tiene una partícula, tiene que ser atrapada exactamente por dos bolas y exactamente en el punto de contacto la partícula tiene que ser atrapada y así que aprisionada para poderse romper. Es bien difícil. O en el caso de fricción, la partícula tiene que estar en el momento que no se mueva, que quede atorada para que pueda reducirse de tamaño. Entonces, si la partícula dura muy poco ahí, pues para que eso suceda, la probabilidad disminuye significativamente. El otro, el volumen de llenado, para el caso de un molino de bolas, normalmente son de rebose, entonces el volumen es constante. Entonces, lo que yo modifico es el flujo de pulpa. Si yo le agrego más agua al mismo porcentaje de sólidos, aumento el flujo volumétrico y disminuye el tiempo de residencia. Entonces, la reducción del tamaño es función del tiempo que pasan las partículas dentro del molino, ya que la probabilidad de ser fracturadas aumenta a un mayor tiempo. Pero hay un límite. Si las partículas duran mucho dentro del molino, ¿qué va a pasar con ellas? Se remueven. Y partículas muy finas causan problemas de operación. Tenemos el caso de flotación. ¿Qué pasa con las partículas muy finas? Consumen mayor cantidad de reactivos, la ganga o los minerales estériles los arrastra el agua, o sea, recuperación de insolubles en el concentrado. Después, si nos vamos al proceso de espesamiento, las partículas muy finas tardan mucho en sedimentar, utilizan mayor cantidad de flocculante, algunas no flocculan adecuadamente, tienen mucha carga superficial, se pegan a otras partículas, el filtrado tapa los filtros, o sea, causa muchos problemas para la operación. Entonces, no queremos remoler. Y en un caso extremo, cuando ya las partículas no pueden salir, decimos que, no sé cómo le llaman aquí, en México decimos que el molino se empacha. ¿Sí? Se empacha en el momento que ya no pueden desalojar las partículas porque no hay suficiente agua y quedan atrapadas ahí adentro y ya no vuelven. ¿Sí? Ese es el extremo del aumento del tamaño de residencia. Entonces, y mucho de esto está relacionado con lo que ya vimos: densidad, porcentaje de sólidos y viscosidad. ¿Por qué? Por ejemplo, la densidad es una relación simple entre la masa y el volumen. Entonces, si lo descomponemos, que la densidad es masa más masa de agua más masa de sólidos, la densidad de la pulpa, dividido entre el volumen que ocupa el agua y el volumen que ocupan los sólidos. Entre más sea la masa de sólidos, ¿qué va a pasar con la densidad? Aumenta, porque realmente el volumen que ocupan los sólidos con respecto al agua, como este es más denso, ocupa menos volumen. Entre más me voy aumentando esto, más va aumentando la densidad de los sólidos. Entonces, por ley general, más porcentaje de sólidos, mayor densidad. Pero, al igual, bueno, porcentaje de sólidos, porcentaje de sólidos, mayor masa de sólidos, mayor porcentaje de sólidos. ¿Y esto cómo afecta a la viscosidad? La viscosidad le decimos que es la resistencia del fluido a moverse. Esa es la medida de la viscosidad, es eso. Un fluido viscoso se mueve lentamente. La miel es un ejemplo muy común. Una miel, si la derramamos aquí, pues va a avanzar lentamente, porque tiene una alta viscosidad. La viscosidad realmente es la unión entre capa y capa de fluido, una unión artificial que permite que un fluido se deslice sobre el mismo fluido. Una alta viscosidad se está muy pegada a las capas y fluye lentamente. Una baja viscosidad sería el agua. Derramos esta agua, va a fluir rápidamente. ¿Y qué vimos anteriormente? Si en el molino las partículas se mueven muy rápido,
la probabilidad de molienda es muy baja. Entonces, si la viscosidad es baja, las partículas se van a mover muy rápido y no se mueven. Y la viscosidad también está relacionada con el porcentaje de sólidos. A alta densidad o alto porcentaje de sólidos, la viscosidad es alta. ¿Sí? Entonces, a una alta viscosidad, las partículas se mueven lentamente y pueden ser fracturadas fácilmente. Sin llegar al extremo donde el molino se empache, sea tan viscosa la pulpa que no pueda salir. O sea, nada más un lodo ahí que no puede descargar. Entonces, ¿cuál es el efecto? Vamos a ponerlo de una manera ilustrada. El efecto de esto en un molino de bolas, y es, vamos a suponer un caso donde tenemos menos cantidad de partículas. Hay pocas partículas, por lo tanto se tiene baja densidad, bajo porcentaje de sólidos. Pero ¿por qué podemos decir baja viscosidad? Miren, imaginen ustedes que van en un bus, nosotros en el camión, vamos en el camión. Entonces, si va lleno, es la hora de que se forme una escuela. Yo estoy, aquí se bajan por delante o por cualquier lado. Cualquier lado, hasta por la ventana. Normalmente en México así era, pero pusieron unos así como bandas. Pero son loquillas. Si no puedes entrar por adelante y bajarte por atrás, entonces vamos a suponer que estamos adelante y la bajada es por atrás. Imaginen que está lleno. ¿Cuánto tiempo les va a tomar, si su parada es en la siguiente cuadra? ¿Cuánto tiempo les va a tomar transportarse de la entrada a la descarga hacia afuera? Acá en Perú, 30 segundos. No, van a batallar, pero ¿por qué batallan? Porque tienen que pasar, señora, con permiso, y me van pasando hasta aquí. acá en Perú de frente. Pero ¿qué pasa al revés? Que no hay nadie, hay 3 personas sentadas únicamente y ustedes están sentados hasta adelante. Pues no van a tener ningún problema, ¿no? Simplemente viajan, se transportan y se mueven. Lo mismo pasa con las partículas. Cuando hay pocas partículas, el agua hace que las partículas estén suspendidas, sí colisionan unas con otras, pero como hay pocas partículas, la transferencia de energía es más lenta. Entonces, el fluido en sí se mueve más rápido porque la energía que le metemos para que se mueva, la usa para seguir fluyendo. No se pierde entre las colisiones de las partículas. Entonces, la viscosidad es baja. ¿Sí? La viscosidad es baja y fluye rápidamente. Entonces, tiene una alta velocidad de transporte, pero la probabilidad de fractura es baja y se espera una molienda gruesa. Entonces, de ahí que los molinos se operen en una fracción de porcentaje de sólidos como del 75% de sólidos. Si ustedes aumentan eso a 50% de sólidos, la molienda empieza a ser más gruesa porque la viscosidad es baja y las partículas se mueven rápido, mi tiempo de residencia disminuye y las partículas salen más rápido. Y no solo eso, las partículas son un blindaje para las bolas y los liners. Una pulpa viscosa va a recubrir las bolas completamente, las humecta, vamos a decirlo. Cuando colisionan 2 bolas están llenas de partículas y en realidad lo que colisiona son las partículas con otras partículas. Y protege, es como si fuera un enharinado de la bola, protege la bola y se desgasta a menor velocidad. En cambio, si la viscosidad es baja, hay pocas partículas, las bolas están desnudas, no hay pocas partículas, entonces va a haber más contacto metal-metal. Y cuando pasa eso, el consumo o el desgaste de bolas aumenta. Entonces, un molino que opera a muy alto cantidad de agua o bajo porcentaje de sólidos es característico que tenga un alto desgaste de bolas y un alto desgaste de liners. O sea, que consume mucho acero. Y la molienda es gruesa por lo mismo que va a haber poca probabilidad de que las partículas se fracturen. Ahora, el caso opuesto, más partículas, lo que les decía del bus que va lleno, las partículas colisionan unas con otras, absorben la energía de transporte y se mueve más lento y aumenta la viscosidad. Pues aquí ocurre todo lo contrario. La densidad es alta, la viscosidad es alta, porcentajes de sólidos altos, la velocidad de transporte disminuye, entonces la probabilidad de fractura aumenta y se obtiene un producto de molienda fina. He ahí que se opere, como ya les dije, a 75% de sólidos en promedio.
Ahora, también hay otro efecto, el efecto de las arcillas o de partículas muy finas, lamas, no sé cómo le llaman aquí, pero partículas muy pequeñas, ¿sí? Las lamas. Cuando el mineral de alimentación trae una gran cantidad de lamas o de arcillas, la viscosidad aumenta mucho fácilmente, porque las partículas finas, comparado con partículas gruesas, tienen más contribución a la viscosidad. Entonces, si yo tengo lleno de arcillas aquí, a un 60% de sólidos ya mi viscosidad es muy alta. Y ese tipo de molinos generalmente se operan a un menor porcentaje de sólidos. En yacimientos donde no hay tanto presencia de arcillas, el porcentaje está bien, 60, 70%, 75% de sólidos. Pero he visto molinos que a 70% de sólidos empiezan a tener problemas del bacho, o sea, la pulpa no sale y le tienen que subir el agua, pero es esa presencia de arcillas. ¿Sí? Los remoledores generalmente se operan a menor porcentaje de sólidos, 65%, 66%, porque el remoledor tiene una mayor cantidad de pinos que andan ahí circulando. Entonces, si hay más pinos, la viscosidad es más alta. Donde no tienen arcillas, generalmente ni siquiera se tiene el efecto. Donde hay fracción de arcillas muy grande, sí es importante. Bueno, la potencia es otro de los factores principales. En todas las plantas, lo que andan buscando es que el molino les dé la mayor cantidad de potencia posible. Que el molino consuma lo más, la potencia que tiene instalada y que pueda aguantar, de preferencia. Y todo está relacionado, con la ecuación de Bode. Esto fue lo que lo hizo famoso a Bode, propuso esta ecuación. La ecuación de potencia me relaciona, el WI es una propiedad del mineral, y me relaciona el F80, el tamaño de alimentación, con el tamaño del producto para una masa de material, para un flujo de material dado, para 100 tonelajes por hora dado. Entonces, esta relación me relaciona todo, tamaño inicial, tamaño final, cuánto proceso. Este WI o índice de trabajo está relacionado con la dureza del mineral. Todo esto me da la potencia. Entonces, por eso las plantas quieren la máxima potencia, porque la máxima potencia se representa en varias cosas. Una, si yo tengo una alta potencia, este número de acá tiene que aumentar para igualarse la relación, ¿verdad? Entonces, a mayor potencia pueden pasar dos cosas. Si yo mantengo mi alimentación como actualmente la tengo, o disminuyo mi tamaño del producto final, o aumento mi masa para que me dé la potencia, ¿no? O si yo quiero mi tamaño final fijo, pues tendré que aumentar mi tonelaje para poder aprovechar toda esa potencia. Entonces, de ahí que entre más potencia me da, generalmente me va a dar o más fino o más capacidad. Y de ahí nacen dos leyes de oro, que es, la primera es alimentar. A ver, los que ya estudian en el curso 1, ¿qué es la ley 1? Alimentar lo más fino posible. Al molino. ¿Por qué? Porque entre más pequeño sea este número disminuye y aumenta los demás. Si yo alimento fino, puedo producir más fino o puedo producir más. ¿Y cómo puedo producir más fino? Pues a lo mejor modificando el proceso de chacado. Cierro más las quebradoras y produzco un material más fino. Y no solo eso, me puedo ir hasta mina. Si en mina yo puedo hacer un sistema de moladura que me produzca más finos, va a afectar directamente al proceso de molino. Y la ley número 2 es, ¿cuál es? Moler lo más grueso posible. Y esa ecuación nos explica por qué. Ahí directamente,
Si este número aumenta, si el P80 es mayor, todo esto disminuye. Entonces, para que equilibre la potencia, tendrá que aumentar la capacidad de molienda. Aumento más el tonelaje. M es el tonelaje, las toneladas por hora que me puede poner el molienda. Entonces, con estas dos reglas, puedo yo aumentar la capacidad de molienda. Y generalmente es lo que buscan en muchas plantas. Aunque las tendencias ya son otras, pero lo que generalmente busca es moler más. Entonces, con esta relación se explican esos dos, moler lo más grueso posible. Entonces, la molienda realmente no empieza en el molino de bolas y de chancadora, empieza en mina, viene el proceso de chancado y luego viene el proceso de molienda. La tarea de molienda va de aquí a aquí. Entonces, tarea de reducción de tamaño. O sea, se debe de ver desde un conjunto completo. ¿Se puede optimizar molienda? Sí. ¿Se puede optimizar chancado? También. Pero estos tres siempre están relacionados con respecto a la reducción de tamaño. Entonces, aunque el consumo de energía y relación de consumo de energía contra tamaño de partícula más o menos tiene un factor. En molienda, entre más pequeña sea mi partícula, mayor energía va a consumir. Vamos, esto está en unidades de kilowatt hora por tonelada de mineral molido. Pero desgraciadamente es una relación exponencial. Entre más pequeña sea la partícula, más energía consumo. Ahí está. Acá está. Entre más potencia consume esto, y entre más pequeña sea, más potencia consume. De ahí también la ley número 2, ¿no? Moler lo más grueso posible. Porque yo sé que si remuevo las partículas, mi consumo de energía se va de manera exponencial. El tamaño de los motores, desde ahí lo puedo ver. En chancado, los tamaños de los motores son de 100 HPs, 200 HPs. Me voy a molienda y llegan hasta 2 megawatts. ¿Sí? El tamaño de los motores. No, 70% de la energía se consume en molienda, de toda la planta. Entonces, si yo quiero ir de este tamaño de aquí a acá, toda esta es la energía que se consume, la potencia que se consumiría para pasar de un tamaño 1 a un tamaño 2. Entonces, por ejemplo, acá en mina, el sistema de reducción de tamaño es químico, con explosivos. Ya hay diferentes explosivos más económicos, diferentes métodos de instalación del explosivo. Hay unos de doble impacto, de alta energía, etcétera, etcétera, que me producen un material más fino. Chancado es un proceso más eficiente que molienda. ¿Sí? Aunque esta relación es fija, pero si este es muy ineficiente, mucha de esta energía necesaria tengo que meterle más energía para cumplir con esta energía. Entonces, el proceso de chancado es más eficiente porque simplemente es un proceso, tiene una placa fija, viene mi placa móvil en el caso de quebrado de quijada, y pasa una partícula, la atrapa y la fractura, ¿no? O sea, la probabilidad de impacto es mucho más alta, entonces es más eficiente, consume menos energía. Entonces, si yo aquí meto un material más fino, cumple la primera ley, y de aquí todavía produzco un material más fino, me va a ayudar en la etapa crítica y mayor consumo de energía. Aquí está el 70% del consumo de energía, está aquí. 70%. Y generalmente es el cuello de botella de la mayoría de las plantas. Para subir la capacidad de toda la planta hay que generalmente aumentar la capacidad de movimiento. Casi siempre el chancado, por ser muy eficiente, se puede subir fácilmente.
Entonces, a esto ya en muchas plantas lo siguen, le conocemos como el mine to mill. Hacen todo un estudio, se hace todo un estudio desde mina, desde qué tamaño es el más adecuado de descarga, aquí también, para disminuir en general el consumo de energía, para reducir el material que se va a ocupar en concentración. Por eso hace todo el estudio mine to mill. Con esas herramientas de simulación, nosotros podemos analizar perfectamente cualquiera de estos resultados. Entonces, ¿cómo se relaciona esa potencia con la operación? ¿Sí? Porque si ya vimos que entre más potencia yo tenga disponible del molino, mejor o más voy a poder moler, que siempre ando detrás de eso. Si suponemos un molino, que vimos del perfil de carga, está aquí adentro, el material, asumimos el material simplemente como una fracción sólida, el peso del material desde su centro de gravedad sería este vector de aquí, el radio o la distancia entre el centro de masa y el centro del molino es esta, habría un ángulo de levantamiento de la vertical que sería lambda. Entre más eleve esta carga o lo quiere más rápido, pues más va a subir el riñón de la carga y este ángulo aumenta. La potencia simplemente es el torque, que es el radio, el peso de la carga por seno del ángulo por la velocidad de movimiento. Aquí es lambda, se cambió por el formato que es lambda. Entonces, al final de cuentas, la potencia, con este simple análisis, por así físico de fuerzas, este análisis lo propuso Husterman, que es un profesor de Estados Unidos, emérito ahorita, y bueno, relacionó la potencia con las condiciones de operación. Entonces, lo que propuso Bond no tiene nada de operación del molino. Si yo cambio la velocidad del molino, esta ecuación no me lo puede predecir, pero esta ecuación sí. Si yo cambio el diámetro del molino, fíjense, si el molino es más grande, el diámetro más grande, ¿cómo va a ser la potencia? Mayor. Si aumento la longitud del molino, ¿cómo va a ser la potencia? N es la velocidad de rotación, la velocidad crítica de rotación. Entre más alto gire el molino, mayor la potencia. Entre más pesada sea mi carga, más potencia va a ser. J es el nivel de llenado. Entre más lleno esté el molino, más potencia. Seno del ángulo, entre más levante este material, entre mayor sea el ángulo de levantamiento, mayor va a ser la potencia. O sea, si saco la velocidad crítica como costado, todo eso sería el torque. Todo esto sería el torque, exactamente. El torque del molino. ¿Perdón? Todos son lineales, no hay cuadrados. El diámetro está elevado a los Pues no va a cambiar el tiempo, el diámetro no es importante. ok, sí. Va a depender básicamente por J también. el J de lineal. Bueno, aquí tiene una cuadrática. Esta correlación va en función, porque este radio cambia con respecto al nivel de llenado. Entonces tiene ahí un nivel de cuadrática. Una correlación temporalistamente digamos. O sea, el único problema para hacer esto es que el radio al centro de masa es modificado de acuerdo uno al nivel de levantamiento y al nivel de carga y al peso. Entonces hay una correlación que no estoy poniendo aquí y esta parte de esa correlación es esto, una correlación empírica. Bueno, entonces, ¿por qué quiero traer esta ecuación aquí? Porque vamos a ver por qué los molinos SAC son más grandes en diámetro que en longitud. ¿Sí conocen los molinos SAC? Vamos a ver en detalle lo que vendré más adelante, pero los molinos de bolas son así. El diámetro
diámetro es menor a la longitud. Todos los casos. Y en un caso extremo pueden llegar a ser, cuando mucho, iguales. Pero en un molino SAC, el diámetro es mucho mayor que la longitud. Y parte de por qué está aquí. ¿Sí ven? Bueno, este diámetro está aquí dividiendo. Si lo paso aquí dividiendo, me queda diámetro elevado a la 2.5. Entonces, si yo ya dije que a una alta potencia representa mayor molienda, ¿qué va a pasar con un molino SAC de un diámetro muy grande? Pues va a dar mucha potencia, ¿no? Va a necesitar mucha potencia para girar, va a consumir mucha potencia y eso se va a significar en mucha capacidad. Entonces, los molinos SAC son de muy alta capacidad, son bastante ineficientes, son peor que los molinos de bolas, pero son de muy alta capacidad. Entonces no es raro ver generalmente un molino SAC seguido de dos molinos de bolas. Esa es casi la configuración estándar, porque lo que hace un molino SAC lo tiene que retomar dos molinos de bolas. En cambio, los molinos de bolas, su longitud es más alto, pero el diámetro no impacta. Sí, claro, va a generar una potencia, pero no importa qué tanto le vaya aumentando la longitud, no tiene un impacto tan directo, es un impacto lineal. Le subo un pie en mi diámetro y va a afectar a una relación del 2.5, más de 1 cuadrático. En cambio, le subo un pie aquí y el efecto del aumento de potencia es lineal, elevado a la 1. Entonces, estos son de alta capacidad y estos son de baja capacidad. Por otro lado, el diámetro también es para elevar las partículas y las bolas lo más alto posible para que al momento de caer impacten con alta energía. Aquí necesita impacto, aquí necesita abrasión. Cuando veamos todos los detalles ya que nos metamos aquí, vamos a volver a explicar en detalle qué está pasando dentro del saco. Efecto de la velocidad de rotación. Entre más rápido gire el molino, más potencia va a necesitar, ¿no? Aquí está. Esta es la velocidad de rotación. Entre más rápido gira, más potencia ocupa. Y si ocupa más potencia, me va a moler más. Pero no solo eso, a mayor velocidad, más impactos por minuto. Si gira, no es lo mismo un molino que gira 9 revoluciones por minuto a uno que gire a 11 revoluciones por minuto. Eso quiere decir que en un minuto hubo solo 9 ciclos, en el otro hubo 11 ciclos, que sí que las bolas se mueven a mayor velocidad y la molienda se acelera. Es como tener a alguien con un martillo rompiendo piedras, ¿no? Si da 5 golpes, va a producir una cierta de material, pero si da al mismo tiempo 10 golpes, va a moler más. Lo mismo pasa aquí. A mayor velocidad del molino, mayor probabilidad de rompimiento también. Las bolas se mueven tan rápido que fácilmente, si no se chocaron aquí, al siguiente instante ya están en otro lado. Hay más impactos por unidad de tiempo. Pero también a mayor velocidad, el riesgo de daño del molino aumenta. ¿Por qué? Porque si no controlamos bien el perfil de carga, las bolas de adentro tienen más velocidad y pueden golpear lo que son los liners. Y si golpean los liners, en un caso extremo los rompen o los desgastan. Ha habido molinos que precisamente sabemos que al girarlo más rápido muele más, pero se han llegado a romper. ¿Sí? O la estructura se daña. Por ahí me decían, no alguien me estuvo en el curso pasado, de un molino que por varios años lo operaron a una velocidad más alta, mucho más alta de la nominal, y creo que en 3 años el molino se rompió, estructuralmente se murió completamente. Y molía más, por supuesto, pero genera problemas de rompimiento. Pues, por ejemplo, aquí tenemos un caso de alta velocidad y baja velocidad. Hay otras cosas que también voy a explicar. Esta es una simulación que se llama elemento discreto, que lo que hace es simular el movimiento de cada bola y de cada partícula grande, no de las pequeñas, de las más grandes dentro del molino,
O sea, aquí se genera necesita el riñón, pero a una cierta velocidad las bolas se ven están golpeando la parte de la carcasa, aparte de que se tiene más lanyards, entonces eleva más todavía el material, pero por la misma inercia, por la acción centrífuga que se genera, por las bolas siguen proyectándose, estas líneas es su vector de dirección, o sea, aquí está esta bola, pum, va a golpear. Aquí no hay culpa, la bola a lo mejor viene humectada de partículas, pero va a ser muy poco, las partículas casi todas están acá abajo, va a golpear el aire y lo puede romper. Cambio a baja velocidad, sí, va a haber menos impactos. Aquí también se modificaron los números de perfiles, es decir, que no eleva tanto. Pero ¿qué pasa? Las bolas y las partículas grandes te están golpeando en el pie de la carga, lo que hemos dicho como pie de carga. Y que aquí hay partículas en esa sección. Entonces, cada uno de los impactos se va a representar en rompimiento. Rompimiento que va a ocurrir dentro del molino. La energía que se ocupó aquí se pierde en sonido, se pierde en calor, en impactos que no generan ningún rompimiento. En cambio, aquí esta energía se puede llegar a ocupar para romper este material. Recuerden que la energía está relacionada con la altura. La energía potencial de cualquier objeto es igual a m que h. Entre las bolas más grandes, por eso los molinos SAC utilizan bolas de hasta 5 pulgadas y en algunos lugares ya hasta de 6 pulgadas, son unas bolas de camión de este tamaño. Suben, la gravedad en este caso no la puedo modificar, y la altura, entre mayor sea esta altura, al momento de empezar a caer en caída libre, al momento de hacer su caída libre y golpearse, pues toda esta energía se convierte en ¿qué? Energía cinética. Toda esta energía se convierte en energía cinética. Entonces, la que se convierte es en velocidad. Estas golpean a alta velocidad. ¿Sí? A mayor velocidad, más una partícula más grande la va a romper mucho más fácil. Pero si golpea aquí no, aquí sí sería un problema. Toda la energía que tenemos dentro del molino, una parte muy pequeña, como he dicho, alrededor del 5-10%, se aprovecha realmente en romper, se absorbe por la partícula de la bomba. ¿Dónde va el resto de la energía? La principal pérdida de energía es por calor. Si hay fricción, de hecho, si se fijan, la temperatura de alimentación a los molinos anda como a 18-20 grados centígrados hasta la pulpa, así viene el agua. Pero si te metes a un molino, la temperatura es hasta 80, en operación es como de 80 grados centígrados. Entonces imagínense, aumentan 300 metros cúbicos de agua, en 8 minutos los suben de 20 grados centígrados a 80 grados centígrados. Si hacemos un balance de calor, es una gran cantidad de energía, bastante energía. Entonces mucha de la energía se pierde en calor por el impacto que hay de las bolas. El otro pérdida es en sonido. Sonido también se genera una gran cantidad de ruido, ahí se pierde una importante cantidad de energía. Todo eso, aparte de la energía que se pierde en la transmisión entre el motor y el mismo mecanismo de rotación. Por eso son equipos bastante ineficientes. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta que tengan sobre molienda? Esta es la introducción, pero vamos a empezar ahorita a ver lo que son hidrociclones. Bueno, lo que es clasificación. ¿No? Perderme un minutito, ¿no? Entonces, una parada técnica de aquí. Pregunta, la velocidad entonces es optimizada, ¿no es cierto? Ajá. Se puede optimizar. ¿La velocidad Sí. de rotación? Sí.
Sí, o sea, encontrar la velocidad óptima. Sí, sí, sí. El problema, por ejemplo, con los molinos de bolas, la mayoría de los molinos de bolas se diseñan con una velocidad fija y algunos molinos SAC también. ¿Cuál es el problema? Que el costo del sistema de transmisión de velocidad variable a veces es casi tan costoso como el mismo molino. Entonces, en algunos lugares velocidad fija y el molino de bolas así es. Para molinos SAC, como sí se obtiene mucha ventaja al tener una velocidad variable, muchos de los molinos tienen su velocidad variable en SAC. Y no solo eso, que los molinos casi todos giran para un lado y los molinos SAC tienen el sistema de transmisión para girarlo hacia los dos lados, porque hay un desgaste preferencial de las liners del lado de ataque. Si este molino está girando así, este lado del liner se va a gastar más porque llevamos el ángulo de ataque. Ataca la carga y la sube y ahí se va desgastando. Entonces se desgasta no uniformemente. Se desgasta, cuando ya está muy desgastado, se gira hacia el otro lado. Ocurren los dos, pero es un sistema costoso. Entonces, cuando el molino tiene un sistema de velocidad variable, cuando hacemos simulación nos permite todavía optimizarlo mejor porque encontramos su velocidad óptima. Y como el levantador va cambiando con respecto a su vida, por ejemplo, tiene una cierta perfil, el liner va cambiando, va perdiendo su capacidad de levantamiento. Y recuerden que la potencia va en función de qué tanto levanto la carga. Entre más pueda levantar la carga, mayor potencia me va a dar. Entonces, si el levantador está muy desgastado, decimos que la carga se cae y el riñón va bajando. La única manera de elevar el riñón es aumentar la velocidad. Y es lo que hacen cuando hacen movimientos SAC, los sistemas de control. Va cayendo la potencia a un cierto vida del levantador, del liner, van aumentando la velocidad del molino porque saben que el levantador se va desgastando y mantienen la potencia del molino. Si la velocidad fuera fija, esta carga cae y la potencia ya no la pueden subir. Y recuerden, a una baja potencia significa pérdida de la capacidad de molino. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos a hablar rápidamente sobre una introducción sobre el hidrociclón, ya la conocen ustedes, pero el ciclón está compuesto de una sección cilíndrica, después una sección cónica, tiene una alimentación que es tangencial a la parte cilíndrica. Hay diferentes diseños, hay unos así, ¿sí? La mayoría son así para disminuir el desgaste, pero bueno, es tangencial a la parte cilíndrica. Abajo hay una descarga bajo flujo o el underflow, se le llama el apex, es el diámetro del apex, y hacia arriba tenemos un tubo aquí metido a una cierta distancia que se llama el vortex finder o simplemente el vortex. Es una salida hacia arriba. Por regla de dedo, generalmente el apex es la mitad del diámetro del vortex, pero no necesariamente. Precisamente con simulación nosotros podemos optimizar estas dimensiones de todo el ciclón. Bueno, ¿qué sucede dentro del ciclón? Cuando alimentamos una pulpa, la pulpa y junto a las partículas entran y empieza a rotar a alta velocidad. Porque como es tangencial y va a una alta presión, la pulpa empieza a girar junto con las partículas. Por acción de la gravedad, la pulpa desciende, pero precisamente la forma de este cono hace que el fluido se vaya comprimiendo, pero como es agua, el agua es incompresible. Lo único que va pasando es que va aumentando la presión, no se comprime el agua. Entonces, como aumenta la presión y es muy alta la presión aquí y este diámetro es menor, el fluido busca otra salida. ¿Y qué hace? Pues encuentra unas descargas por la parte de arriba y esto hace que una parte del fluido se vaya hacia arriba. Una parte del fluido sale por acá y la otra parte sale por acá. Eso es lo que pasa en realidad con el agua. Pero ¿qué pasa con las partículas? Las partículas al entran a un campo centrífugo donde se genera una aceleración de las partículas en esta dirección de manera normal a la superficie hacia afuera. Entonces, las partículas más gruesas, aquí tengo la siguiente,
Las partículas más gruesas se van hacia la pared porque tienen mayor masa. Recuerden que la fuerza centrífuga va en función de la masa de la partícula. Se va hacia la pared y las partículas más pequeñas quedan alrededor del centro del ciclón. Entonces, viene una clasificación. Si lo pudiéramos formar, aquí estarían las más gruesas y irían disminuyendo hasta las más pequeñas. Así más o menos se forma. Entonces, pero ya vimos que el fluido o la pulpa, el agua va hacia abajo en las paredes. Entonces, todas las partículas gruesas que están aquí alrededor de la pared descargan por la parte de abajo, mientras las partículas finas quedan rondando alrededor del centro, y como el fluido va hacia arriba, pues arrastra las partículas finas en el overflow, recuperando las partículas finas arriba. Pero como aquí adentro, esto es como un tornado, está sucediendo, eso se llama hidrociclón, se genera una presión negativa en el centro y hay succión de aire. Entonces, aparte de todo eso, tenemos un centro de aire adentro del hidrociclón. Pero este centro de aire es muy inestable, se colapsa, se abre, de repente se abre tanto que tapa el ápex, se cierra tanto que de repente sale todo aquí. Entonces, es un sistema que nunca alcanza el estado estacionario, es pseudo estable siempre. Pero tiene muchas ventajas. Una de las ventajas principales es que toda la pulpa que entra aquí en fracción de segundos se clasifica. De hecho, los tiempos de residencia es de menos de un segundo. Entra, ya se clasificaron las partículas. Entonces, para un molino que es bastante grande con un pequeño ciclón, clasifica toda la pulpa que está saliendo de él. Son relativamente eficientes, no tienen partes móviles. Lo que más se desgasta es aquí el látex, porque como aquí salen los procesos a alta velocidad, pues va disminuyendo, desbastando o lijando lo que es el ápex, lo desgasta rápido, pero en general sus costos de mantenimiento son bajos y de instalación. Entonces, antes había los equipos de clasificación como las rastras, pero ya casi en todas las operaciones vemos hidrociclones. Entonces, ¿qué condiciones de operación podemos ver en los hidrociclones? El tamaño de corte va en función del diámetro del ciclón. ¿Cuál es el tamaño de corte? Es el diámetro donde el 50% de las partículas están en los gruesos y el otro 50% está en los finos. ¿En dónde hace la separación? ¿Sí? Porque recuerden, los gruesos, me preguntaban qué es grueso, qué es fino, ¿dónde hace la separación? Entre más pequeño sea el diámetro, más fino clasifica. O sea que si yo quiero un producto muy fino en el overflow, tendré que poner ciclones más pequeños. La presión, entre más alta sea la presión, también el producto es más fino. Entre más alta sea la densidad, pero entre la densidad sea más baja de alimentación, es más fino. ¿A qué se refiere? ¿Qué vimos de la relación de viscosidad y densidad? Entre más denso sea la pulpa, tiene más sólidos, y tiene más sólidos, es más viscoso. Entonces, ¿qué pasa con una pulpa viscosa cuando gira? Tiene más resistencia a girar. No es lo mismo bombear miel que bombear agua, ¿no? Entonces, como tiene mayor resistencia, mayor viscosidad dentro del ciclón, se va a mover más lentamente y va a clasificar más grueso. En cambio, si tiene mucha agua, pasa al revés de lo que decíamos en los molinos, se mueven más rápido las partículas y pueden emigrar más fácilmente hacia las paredes de los gruesos y los finos en el centro. Entonces, a baja densidad, más fino el producto. Entonces, algo muy común en las plantas para recuperar partículas más finas es diluir más el ciclón, echarle más agua, donde se pueda, ¿no? Porque no todos los hay agua. La inclinación del ciclón, entre más inclinado, un producto más grueso. Recuperación de agua en el sobreflujo o en el overflow. Como las partículas muy finas tienen muy pequeña masa, realmente no son clasificadas. Difícilmente las podemos clasificar por el campo centrífugo que se produce dentro. Entonces, las partículas finas siguen el agua hacia donde van. Entonces, si entre más agua recuperemos en el over, más eficiente es el ciclón. Si el 50% menos del 50% del agua se recupera en el overflow, la clasificación la podemos clasificar muy pobre, porque eso significará que el otro 50% del agua se va a los gruesos,
pero esa agua va a mezclar partículas finas, y esas partículas finas se van hacia el molino, y decimos que es proporcional, casi 1 a 1, o sea, por cada % de agua que recupere en los gruesos, el 1% de partículas finas se va hacia el molino. Entonces, en este caso, si yo tengo un 50% de recuperación de agua en el underflow, 50% de todos los finos se va al molino. Dijimos que los finos ayudan al molino, pero 50% es mucho y pueden manchar el molino. En un rango del 50 al 60% en el overflow, la clasificación sigue siendo pobre. Lo más común es que del 60 al 70% del agua se vaya al overflow, una clasificación no óptima pero razonable. Lo mejor es del 70 al 80%. ¿Qué me dice aquí? Que del 30 al 20% del agua se va a ir al underflow, y eso va a significar que de un 20 a un 30% de los finos retornan al molino, y esos finos sí ayudan a la molina. O sea, este nivel de retorno de agua que va relacionado con el retorno de finos ayuda muy bien a la molienda. Una molienda que del 80 al 90% de recuperación en el overflow, empezamos a tener problemas en el underflow. ¿Sí? Trae tan poquita agua, el underflow tendría de un 20 a un 10% de agua, estaría tan espeso que es una pulpa muy espesa, muy viscosa, que ya no va a salir, va a tapar el underflow, no se puede alcanzar. Y arriba del 90% ya está fuera del rango de operación, va a ser muy difícil de recuperar. Entonces ya vimos que la recuperación de agua es muy importante. La recuperación de agua es muy importante en la operación del ciclón. De ahí que los ciclones deberán de operar en el underflow en rangos de 70 al 80% de sólidos, para decir que estamos operando de una manera más o menos eficiente. Tamaño de alimentación al ciclón. Entre más gruesa sea la alimentación, lo que le preguntabas ahorita, entre más gruesa sea la alimentación, limita la recuperación de agua en el sobreflujo. ¿Por qué? Porque la partícula gruesa, muy gruesa, va a caer muy rápido hacia el underflow. Y recuerden, cuando movemos una partícula en agua, tiene que desplazar agua para moverse. Pero al caer también mueven agua en la dirección en que se van moviendo. Entonces, jalan más agua hacia abajo y disminuye la cantidad de agua en el overflow y arrastran partículas finas. Los pinos, si tiene muchos pinos, incrementan la viscosidad. Alta viscosidad, baja eficiencia de clasificación. La presión. Entre más la presión sea más alta, crea desgaste de bomba y sistema, pero al aumentar la presión, aumentamos el tamaño de corte. Ya lo habíamos visto anteriormente. Clasificamos más fino, pero desgastamos más el sistema. O sea, siempre va a ser un balance entre la operación y el desgaste. Alta presión en los ciclones, nuestro producto va a ser más fino, generalmente lo que queremos para la flotación, pero vamos a desgastar más todo el sistema, todo el circuito. La bomba del cajón del ciclón y las partes internas del ciclón se van a desgastar porque las partículas se mueven a mayor velocidad. La descarga del underflow es bien importante. Tenemos 3 tipos. La primera es la de spray o de sombrilla. El Apex, si lo pudiéramos ver, muchas veces descarga así, sale como una sombrilla. Aquí las partículas están girando y descargan rápidamente sobre el underflow. A veces tenemos algo que le llamamos semi-row o semisoga, que es algo intermitente. De repente sale un chorro de pulpa, pero también tenemos la presencia de spray. Así como las partículas están girando así, pues descargan en forma de sombrilla. Y el tercer tipo es el de row o de soga, donde nada más sale un chorro de pulpa. Bueno, el peor de los 3 es este. ¿Por qué? Porque ahí puede haber 2 razones. Una, que la presión del ciclón sea tan baja que viene la pulpa, realmente no alcanza a girar y se precipita, no se forma ni siquiera el centro de aire. Y la clasificación, si es que no existe, es muy incipiente. El otro es que la presión de operación sea tan alta, las partículas están girando a muy alta velocidad, el centro de aire va creciendo
tapa el underflow y todas las partículas que estamos girando de repente no tienen a dónde salir y el sistema se colapsa. ¿Y qué va a pasar con las partículas si ya no giran? La gravedad toma más acción y caen y se forma otro chorro. Entonces hay muy alta presión. Entonces no hay clasificación acá. ¿Acá qué pasa? Bueno, acá pasa que sí, las partículas están girando a alta velocidad, se están saliendo fácilmente, pues esto va a demostrar que las partículas pueden fluir, pero generalmente traen mucha agua. Y esto genera que el agua esté arrastrando partículas finas. Está arrastrando partículas finas y va a significar que yo no estoy sacando todos los finos que yo quisiera en todo. Entonces, generalmente se considera, muchos dicen que este es mejor, yo en lo personal digo que este es mejor, porque aquí estoy en un nivel de presión muy alto, mi recuperación de agua va a ser baja aquí, de hecho la presencia de repente, no todo el tiempo, de un chorrito de pulpa significa que ya tengo muy alta presión. Entonces, en estos sistemas se recupera poca agua, poca recirculación de finos, estamos hablando del 20, del 30%, entonces es mucho más eficiente un ciclón de este tipo. Lo más deseable es cualquiera de estos dos y lo que queremos evitar es esto. Es tan importante esta descarga que en algunas plantas tienen sistemas de visión que están viendo, están interpretando la descarga y en base a ese perfil modifican la velocidad de la bomba y aumentan la presión o disminuyen la presión de los ciclones o cierran o abren ciclones para aumentar la presión de operación. Si ven que está así, manda una señal y trata de que esté entre estos dos puntos. Una consulta, ¿qué presión sería la misma? Depende del ciclón, pero normalmente lo máximo, la mayoría hay unos que operan desde 6 libras hasta 15 libras. ¿Sí? Entre más grande el ciclón, menor presión. Los ciclones más pequeños operan normalmente a más alta presión. ¿Cómo lo pueden ver eso? Generalmente los proveedores, como si fuera Krebs, que ahora es de Bell Smith, tienen para unos rangos de presión para cada tipo de ciclón. Entre más alto lo operes, más eficiente va a ser, ¿verdad? Pero vas a sufrir mayor desgaste de tus equipos. ¿El roping se puede predecir? Sí se puede predecir, pero desgraciadamente el mole no se lo va a poner porque en el Molecule Tools no viene. La única manera que nosotros vamos a detectar estas condiciones es si nuestro porcentaje de sólidos del underflow excede el 80%. Si cuando hagamos simulación, el underflow de los gruesos, desde el underflow de los ciclones, está en el 80 o arriba de 80, es muy probable que en la operación vamos a tener un roping o un efecto de soja, porque va a tener muy poca agua, porque probablemente la presión sea muy alta. Entonces no tenemos en Molecule Tools ningún criterio que nos indique eso, pero por experiencia yo he visto que arriba del 80 ya no. Hay algunos ciclones que en ciertas condiciones a 75 ya produce roping, pero no tenemos manera de verlo aquí, ¿no? Más de experiencia de la persona, de operar. Okay. ¿Alguna duda del ciclón? ¿No? Bueno, creo que ahorita es el momento del almuerzo, ¿no? Vamos a hacer un receso. Normalmente le damos 1:30, o sea, para regresar aquí a las 2:30, por favor. Y si tienen alguna duda, díganme, o regresando ya después de ponerle azúcar al cerebro y ya.